Dicen que un reportero es como un taxista, alguien que te lleva de viaje con tan solo una frase, un par de palabras y un número. Yo acabo de subirme a uno, pero no uno cualquiera. El taxista ha bajado la bandera y me preparo a adentrarme en lugares que la mayoría de nosotros no se atrevería. Eso sí, os confieso que sin poner ni un solo pie en el suelo. Pedro Simón publica con Editorial Espasa Las malas notas. Bienvenido al micrófono de Rosa Pasapágina. ¿Qué tal, Rosa? Pues aquí estoy en este taxi tuyo. Muy bien. He sufrido mucho leyéndote. Muy bien, me alegro. Se trataba de eso. Claro, se trataba de eso. Es verdad que cuando terminas, o sea, cuando entras de una manera y cuando sales de otra forma. Ojalá todo lo aprendido mientras yo te he leído perdure. Sí. Mira, yo tengo esa suerte. Todos tenemos de vez en cuando mazazos en nuestra vida, ¿verdad? Sí. Cosas que le pasan a alguien al que quieren mucho y te ponen las pilas. Y te vas a casa diciendo, hostia, no me voy a quejar de nada, porque a este le ha pasado esto o a esta otra le ha pasado esto otro. Bueno, mi suerte es que cada semana estoy trabajando con gente que ha recibido un zambombazo. En el tema de salud, en el tema biográfico, carcelario, de adicciones, de desigualdad, de violencias, etc. Y eso te hace mantenerte con el cable a tierra muy pegadito, ¿no? Y saber que la felicidad consiste en llegar a tu casa, cerrar con llave la puerta y saber que los tuyos y tú estáis bien. Y esto, ¿no? Y nada más esto. Y saber que la felicidad es la ausencia de dolor, que no es poco. Pero esto es lo que yo creo que enseñan, a mí me enseñan en los reportajes que hago y las historias a las que me arrimo. Me enseñan esto. ¿Tú te arrimas a ellas o ellos vienen a ti? Es una curiosidad. Sí. Bueno, al principio buscaba yo mucho, sigo buscando mucho, pero ya tengo mi larga lista de camellos, llámese jueces, terapeutas, ONGs, psicólogos, trabajadores sociales, bueno, gente de todo tipo, ¿no? Que sabe cómo haces tú el pan, que le gusta que sabe tu pan y que quieren que el pan lo hagas tú. Y yo creo que es rentable ser buena persona. Sí. Y creo que es rentable ser un panadero buena persona, creo que es rentable ser un cocinero buena persona, creo que es rentable ser una señora de limpieza o un señor de la limpieza buenas personas. Y creo que es rentable ser un médico buena persona y ser un periodista buena persona. Porque porque la gente viene a desnudarse. Una señora de 40 y pico años que tiene anorexia, que se ha quedado en 38 kilos, que te cuenta su vida, que deja que la fotografíes, que le ve un sentido a que estés un mes o 2 meses con ella, ha hecho un ejercicio de exhibición muy jodido, que hay que valorar. Entonces, si esa gente ve que está ahí lo pactado, que su dolor y su mierda tiene un sentido porque tú la has destilado y le has dado puntos de luz, esa gente y la gente que te ha procurado esas historias vuelve a ti de vez en cuando. Pues digo que es muy rentable. Sin embargo, el periodista cabrón que arrasa con todo, que se lleva la foto del viudo mientras ha ido a por un café y luego la publica en el periódico sin permiso y tiene las piernas cortas. Un día das un campanazo muy grande, pero eso no tiene mucho sentido. A mí no me interesa eso, ¿no? Has hablado del dolor. Sí. ¿Por qué nos asusta tanto? ¿Porque no queremos ponernos en la piel de lo que estamos viendo? ¿O porque no somos capaces de estar al lado de alguien que tiene dolor? Bueno, yo creo que la palabra dolor y la palabra miedo están muy cerca. Y a mí me encantaría que el motor del mundo fuese el amor, o el compromiso, o la generosidad. Pero yo creo que uno de los grandísimos motores del mundo es el miedo. Sí. Miedo a que no nos quieran, miedo a que nos deje la pareja, miedo a que nuestros hijos no nos quieran ver, miedo a que nos echen del trabajo, a que hagamos el ridículo en público, miedo. Y por eso hacemos muchas cosas. También traicionar, ¿no? También traicionar. Y el miedo al dolor es una cosa que está muy presente, ¿no? Que tiene que ver con el miedo a la muerte, en el subconsciente. O al menos yo lo creo, o al menos ese ha sido mi trauma, ¿no? Bueno, yo detecto que todos tenemos algo miedo, que todos tenemos algo que nos quita el sueño siempre. Y los insomnios son parecidos. Es ese momento en que hay algo que no te sacas de la cabeza y te tienes que levantar porque no te aguantas ni tú y dices, bueno, ya vendrá el sueño allá cuando empieza a salir el sol por la mañana. Y cuando uno detecta otros insomnios en otras historias, pues yo creo que se ve bueno, hay
hay cierta complacencia en esto, ¿no? El dolor del otro, entiéndeme, ¿no? Pero sobre todo porque sabes que no estás solo y que no eres tan raro. Y yo creo que los reportajes funcionan como un espejo, también los libros, también las novelas. Pero creo que todas mis piezas periodísticas, incluso los artículos de opinión, me gusta que funcionen como un espejo, ¿no? Que digan esto, de que no estás tan raro, chaval. Bueno, esa es la función, ¿no? Que tienen en realidad. Sí, a mí eso es lo que me interesa, ¿no? Y me gustan mucho los libros que me interpelan de ese modo, que me están diciendo cosas de mí que yo tenía un poco ahí enterradas o que no quería sacar, ¿no? Que te ayudan a sacarlas. Sí, claro, esto. Bien. Vamos a hablar de algunos, Claro, ¿te parece? Sí, fantástico. Dice, él me hizo un sonajero de mimbre y yo le hice un hueco en mi corazón. No creas que lo he elegido porque es el primero, sino porque es una lección brutal contra ese racismo. Además, cómo se educa a esa niña, cómo no ve a un negro, ve a una persona y tampoco ve ese cliché de cuidadora. Claro. La historia de Babacar y Julia, ¿verdad? Babacar y Julia. Babacar creo es un sahariano. Te digo es porque, claro, sigue existiendo. Sí. Creo que él está trabajando por Murcia o por Almería o por ahí. Él es subsahariano y un subsahariano, digo para que el oyente se haga una idea, estamos hablando de un chico negro como el carbón y un día unos papás rubios como cual alemanes o holandeses decidieron que querían que Babacar, que no tenía papeles, cuidase de Julia, que era una niñita muy pequeña, 3, 4 años, no me acuerdo. Y bueno, ahí empieza una historia que daría para una película, para una tragicomedia, ¿no? Cómo ese chaval negro consigue los papeles, cómo entra en la vida de esta chica, cómo la policía cada vez que ve a Babacar llevando en el carrito a Julia le para, porque sospechan de que algo está pasando. Como un día le dice la madre de Julia, oye, vete a buscar a Julia a la guardería, que yo no llego. Y llega allí Babacar con su negritud más absoluta. Y ping dong, llama a la puerta, la guardia, perdona, sí, hola, venía a buscar a Julia. Con su mal acento, además español. Y las otras, perdona, sí, que vengo a buscar a Julia. Y llamar, oye, es que han venido a buscar a Julia. Sí, ya os dije que venían a buscar a Julia. Ya, pero es que es... pausa, negro. Y la otra, ya, pero es que no se me olvidó decirlo, no me parecía importante, ¿no? Claro. Y cómo a partir de ahí surge una historia muy bonita, todavía se sigue no conociendo. Creo que hablé la semana pasada con la madre de aquel bebé, que hoy es un adolescente insoportable como todas, y sigue teniendo contacto con Babacar. Y tiene una foto de Babacar. Sí. La foto que ilustra el reportaje la tiene en su habitación, que me parece muy bonito esto. Sí. Además, lo que estás diciendo, que sigues manteniendo relación. Sí, con casi todo el mundo. Sí, con casi todo el mundo. Algo que tratas en algunos de los artículos, no digo que se repita, porque cada uno es distinto, algo tan monstruoso y tan brutal como lo describes así, solo hay un escalofrío mayor que el de un hijo muerto. Sí. Y es un escalofrío que se haya suicidado. Sí. Como esa muerte en vida de esos padres. Y pues el mira, por qué. No sí, claro. Yo me cuesta suelo olvidar las cosas que escribo por salud mental, como algún otro amigo. Bien. Como algún otro amigo, sí. Y sí que recuerdo que el chaval se llamaba Diego. Y sí que recuerdo que fue el Leganés, donde este chico se suicidó. Creo recordar que tenía 8 años. O por ahí. O 10, creo que tenía 10. Dejó una carta terrible a sus padres, ¿no? Sí. De por qué. No explicaba muy bien, pero el chaval sentía mucha vergüenza, mucha culpa. Uno puede barruntar que había por ahí algún tema de abusos en el colegio. Pero bueno, esto no se sabe, ¿no? Pero me quedo con dos cosas de aquel reportaje. Con su padre que me enseñaba desde el 8º piso en el que vivían, que me decía que se tiró desde ahí. Me acuerdo que me dijo, desde aquí se tiró. Y le vimos desde aquí arriba y señalaba abajo. Y desde ahí quiso tirarse su madre. Sí, y esto, ¿no? Desde ahí quiso tirarse su madre y cómo también tuvo ideaciones suicidas para que la atropellaran, ¿no? Cómo esto se te lleva, ¿no? Por cualquier suicidio es una bomba de racimo para todo el que hay alrededor, pero el suicidio de un hijo, yo he conocido varias personas que han vivido esto y claro, respiran, caminan, siguen deglutiendo, beben agua, se duchan, ven la televisión, pero son padres que en el fondo están muertos. ¿Y la culpa? La culpa.
la dichosa culpa, siempre tan presente en todo. En todo, ¿verdad? En Sí, todo. sí, la culpa, claro, la culpa, sí. La culpa, con ese nombre de perrita rusa. Culpa, parece que la llamas y viene, ¿no? Sí, pero además dices, mientras los adultos analicemos el insulto, mientras hagamos de la mofa una bandera pirata en las redes, mientras participemos de un linchamiento cada día en la oficina, sería un tanto injusto señalar al profesor, porque claro, sí, para bajarlo a un nivel mucho más llevadero, tu hijo come mal porque sí, no le enseñan en el colegio. claro, claro. O tu hijo habla mal porque no le enseñan en el colegio. Sí. pero es que eres tú quien Sí. tienes que enseñar a tu hijo a Bueno, comer. y a tu hijo le han suspendido y Sí. tu hijo ha aprobado, ¿no? Exacto. Justamente. Sí, claro. Sí, bueno, la educación es un tema que me interesa muchísimo. Mi abuelo era director de colegio, mi madre ha sido maestra hasta que se jubiló. Tengo 3 o 4 tíos maestros, tengo varios primos también docentes. O sea, está muy presente en mi vida el tema. Y sé muy bien de qué lado estoy. O sea, esto es como lo de Dios, ¿no? Que la cuestión de Dios en la tierra no es saber si existe o no, sino saber de qué lado está. Bueno, pues yo sé de qué lado estoy. Y me parece una barbaridad, yo me considero alguien progresista, y me parece una barbaridad que la cultura del esfuerzo, esa bandera se la haya dejado arrebatar la izquierda. Y que sea la derecha la que ha hecho bandera de la cultura del esfuerzo. Precisamente porque solo los padres que tienen pasta pueden compensar los defectos del sistema público. Por eso debería de ser una bandera que levantase muy arriba las clases trabajadoras, ¿no? Reivindicar el esfuerzo, reivindicar mucho a nivel de la escuela pública, porque es la única forma de saber que tu hijo va a poder competir en situación de igualdad con una familia que tiene mucha pasta. Bueno, yo no percibo que estemos en estas muchas veces. Es como si hablar de esfuerzo fuera algo conservador, algo retrógrado, algo que nos retrotrae a una regla y al mapa de las Vascongadas. Y yo creo que es todo lo contrario. A mí me parece progresista hablar de esfuerzo en una sociedad en la que gente que tiene posibilidades económicas puede atajarte, o sea, puede sacarte ventaja por un lado y por el otro. Por eso me preocupa esto, claro. Y porque tengo 2 hijos y porque lo veo, claro, lo veo, sí. Maestros. Sí, claro. Qué bonita palabra, ¿verdad? Sí. No profesor, maestro. Claro, Me maestro, gusta decir sí. maestro. Sí, a mí también. El maestro y el mar. Sí. La música armoniza las clases e invita a los alumnos a que bailen. En un tiempo en el que uno no se aislaba de los demás con los auriculares de volumen bien alto en los oídos. Esto lo he puesto yo porque me parece que es lo más acertado. Un maestro instalado en un pueblo sin agua ni luz, con 200 vecinos, 58 casas, una escuela y 32 niños. Pañuelos de Bureba, donde el mar pillaba lejos y la promesa de verlo en verano se convirtió en un sueño estival. Una maravilla de un pobre hombre al que arrancaron los dientes y lo fusilaron. Benaiges, ¿no? Creo que se llamaba. Benaiges. Sí, Antonio. Antonio, sí, fíjate. La historia maravillosa. Yo llegué a este libro o sea, a este autor, o perdona, a este maestro, que me inspiró para hacer esta columna por un librito que escribieron, que les hizo escribir a los niños del colegio, que quería que contasen cómo se imaginaban el mar, niños del medio rural que no habían visto el mar, y cómo se lo imaginaban, ¿no? Sí. Y había respuestas maravillosas, ¿no? Como que seguro que era como de la casa de Hilario hasta el campanario de Grande, sí. Y cosas de estas, ¿no? Y bueno, todos tenemos antes hablábamos de que todos tenemos algo que nos quita el sueño de vez en cuando. Bueno, yo creo que todos tenemos un maestro que nos cambió la vida. Sí. En el caso de Benaiges, que fue un maestro republicano, él fue a innovar al pueblo y acabó como, pues esto, paseado en un burro, desdentado, muerto, y pasándolo por el pueblo como un modo de escarmiento, ¿no? Por esto, ¿no? Por llevar un poco la cultura a las clases populares. A mí ha habido maestros que, bueno, yo diría que ha habido 3 cosas que me han salvado la vida. Uno son los libros, claro. Otro es una abuela que no sabía leer, o sea, que no pudiera ir a la escuela. Sí sabía leer, claro, pero digo que no pudiera ir a la escuela, aprendió a leer tarde, etc. Y otro seguramente será uno de mis maestros que allá cuando yo tenía 15 y 16 años, pues me inoculó el veneno de leer en voz alta, de atreverme a escribir. Me dio a leer La Regenta, que fue un libro que me estalló la cabeza.
Pedro tiene casi la edad de mi padre, Pedrito, yo le llamo Pedrito, tiene casi 80 años. Vive a 600 metros de aquí en línea recta y quedamos a tomar cañas y vino con bastante frecuencia. Creo que es el amigo que más veo. Sí, sí, sí. Y yo le dedico varios libros muchas veces y le cito como... Él me corrige los libros antes de... Sí, sí, sí. Y entonces yo le hice una dedicatoria que él la cita mucho, que le gusta. Yo le pongo para Pedro, maestro de boli rojo, rojo de boli maestro. Bien. ¿Qué tiene la memoria que tanto estorba, Pedro? Bueno, pues es una excelente pregunta. No lo sé, hay... Igual que determinados medios de comunicación marca el canon de lo que culturalmente es bueno y es malo, marca el canon de los grupos de música que sirven y los que no, marca el canon de quién es bueno y quién no. Yo creo que hay también una pedagogía hegemónica que, bueno, que descree de la memoria. Yo creo que sin memoria no hay cultura. Sin memoria lo único que hay es barbarie. O sea, tú si tienes memoria, pues luego puedes anclar y empezar a razonar, ¿no? Pero sin eso no hay nada, porque claro, lo decía Gregorio Luri, decía algo sobre el Quijote. Él decía algo así como, ¿de qué me sirve tener el Quijote en Internet y 1000 resúmenes del Quijote en Internet si la experiencia de leer el Quijote no ha pasado por mí? Claro. Y eso activa la memoria y ahí te deja estampas, ¿no? Que tienen que ver con la cultura. Yo esto lo he discutido con docentes, incluso, esta cosa de... Bueno, de decir, bueno, es que la memoria, pero si está todo ahí, ¿no? Los chicos lo que tienen que hacer es expresarse, relacionarse, atrever... Sí, pero lo tienes que hacer cuando tienes un suelo. Claro. Yo creo que sin suelo el salto es como tirarte al vacío, ¿no? Bueno, yo soy pesimista, en general. Sí. Y detecto muchas incertidumbres. Detecto incertidumbres geopolíticas que me preocupan, incertidumbres climáticas que son las que más me preocupan, incertidumbres tecnológicas, incertidumbres relacionales que tienen que ver con el sexo y con la forma de relacionarse, que son un poco salvajes, y de todo incertidumbres que tienen que ver con el cerebro de los chicos, con cómo lo estamos configurando, que me preocupa mucho también, mucho, porque esto es la generación que viene. Sí. Y los chavales, bueno, pues es obvio, ¿no? Por el tema de los móviles, sí. La capacidad de empatía, la capacidad de introspección, todo esto ha saltado por los aires. Y no sé qué tipo de ciudadanía estamos creando. A veces tengo la sensación de que hay un ensayo clínico mundial en el que han repartido 4.000 millones de móviles por el mundo y se lo han dado durante 20 años sin límite y luego van a decir, bueno, vamos a ver cuáles son los resultados de este experimento global. Puede ser que lo seamos. Sí que creo que dentro de 100, creo que dentro de 100 años los sociólogos, la gente que investigue, los neuropsicólogos, etcétera, dirán, dentro de 100 años dirán, imaginaos qué burros eran en el año 2023 que les daban a los chavales con 3, 4 años una tablet, que los chavales adolescentes tenían el móvil sin límite, que no estaban capados, que una cría de 8 años podía ver porno, que un chico de 7 años podía ver una decapitación. Porque creo que esto tiene un peaje, que ya veremos cuál es, ¿no? Que seguramente yo ya estaré muerto, pero no lo sé, pero bueno, me preocupa, claro. No sé hacia dónde vamos. Yo creo que vamos todavía a algo mucho más tecnológico. Sí, seguramente, yo creo que el móvil ya no le vamos a llevar en la mano. Lo vamos a llevar en los ojos. Claro, seguramente. Sí. Es muy interesante esto de la tecnología. Porque tú te acuerdas, estamos aquí ahora en mi casa, ¿verdad? Tenemos una tele Samsung delante, colgada ahí. Sí. ¿Tú te acuerdas cuando la tele en casa, tú esto lo has visto con tus hijos seguro, cuando la tele en casa era el gran enemigo? Entonces estabas en casa y decías, por favor, apagad la tele. Por favor, sí. Vamos a dejar la tele. Dejad la tele en paz ya. O sea, la tele era el gran Satanás. Sí. Bueno, 10, 15 años después... Ya no se puede. Oye, por favor, ¿por qué no vemos la tele juntos? Sí, no, ya no se ve. Por favor, ¿por qué no? Pero incluso es tu gran aliado socializador, ¿sabes? Es como, oye, chicos, venid a ver, vamos a ver algo de la tele, ¿sabes? La tele se ha vengado. Claro. Es como si... Es verdad. Eso me hace sospechar que a lo mejor dentro de 15 años que tu hijo te manda un WhatsApp va a ser la hostia, ¿sabes? Va a ser como, hostias, un gesto de cariño sin igual, ¿sabes? Porque la tecnología es maravillosa, pero la tecnología que nos deshumaniza y que enfría, pues, y que es la mayoritaria, porque tiene que ver con la adicción y con el consumo y con que la gente de Silicon Valley se forra, pues esto es lo mayoritario, ¿no? Y bastante tenebroso, pero bueno, no quiero ser un
un ciberapocalíptico. Catastrofista. Sí, pero lo soy. Vamos con un tema muy delicado. Sí. Cuando la vida te dice que no de ese modo, cuando te niega el hijo, hay que ser muy mujer o muy hombre para decir que sí. Cuando de la rabia necesitas matar a alguien, sobre todo a ti mismo, es acojonante que elijas dar vida. La decisión. Tienes que desconectar y tienes que dar vida. Sí, yo he conocido, hay muchas ejemplaridades, hay gente que ha tenido que tomar esta decisión de donar, ¿no? En ese momento tan crítico, donar órganos. Cuando tu hijo se estampa con el coche, a lo mejor un coche incluso que conducías tú, o cuando ha muerto ahogado en una piscina que se empeñó tu mujer en que pusierais, ¿no? Con lo cual vamos a esto de la culpa. He conocido a madres que iban conduciendo y que se pegaron una hostia y cuyo hijo que iba detrás falleció y ya quedó en silla de ruedas. Y no se lo han perdonado jamás ni se lo van a perdonar jamás. Y he conocido historias que me han hecho pensar mucho, sobre todo en el músculo del sistema público de salud, que ahora mismo tengamos una avioneta en Barajas, en el aeropuerto de Barajas, permanentemente, que vale 20 y pico mil euros al día, que pagamos entre todos, pero que posibilita que si hay que ir a por cualquier órgano, a Oviedo, a Nantes o a Palermo, pues esa avioneta vaya por él. Eso es la leche. Sí. No todos los países pueden presumir de eso. Y eso tiene que ver con pagar impuestos también. Y tiene que ver con que a veces que hablamos mal de la marca España con razón, hablemos bien de la marca España por otros motivos. Pero por resumirte en una cosa que me hizo pensar, una historia de donación, cuyo reportaje intenté hacer pero no pude, fue la historia de una persona que no voy a decir, pero que sí me confesó quién era, el cirujano, con mucha pasta, muy conservadora, con un discurso bastante xenófobo, que tuvo un familiar muy cercano que tuvo un accidente y que necesitaba un órgano. Y ese órgano le vino de una persona subsahariana que estaba con una petición de asilo, creo recordar, en España, y cuyo hijo falleció en una piscina. Y ese hombre nunca supo, fíjate, porque no lo puede saber. Ese hombre nunca supo. ¿De dónde había venido? Nunca supo quién le había dado el órgano a su hijo. El cirujano sí lo sabía, claro. Es interesante esto, ¿no? Sí. Es interesante. Yo le dije a esta persona, a este cirujano, le dije, eso tenías que haber dicho. Ya haces polvo. Sí, pero no? Tu hijo está vivo gracias a la generosidad de alguien que no ha estado mirando. Exacto. Lo que tú constantemente miras. Es un tema muy delicado también, porque sí. Me lleva a una donación de vivo a vivo. Sí. Por dinero. Sí, claro. Bueno, en España esto no está permitido, afortunadamente. No está permitido. Ni existe, ¿no? Pero bueno, en otros países hay problemas con esto, ¿no? Recuerdo el reportaje, no está en el libro, ¿no? Pero un reportaje de una española que falleció en la India y que donó sus órganos en la India. No daba tiempo a que donase en otro sitio, tenía que ser en la India. Allí salió en toda la prensa, porque no sé si sus órganos acabaron en 5, 6 o 7 personas diferentes. Sí, claro. Y salió a la prensa porque allí no es habitual. Allí lo habitual es el tráfico de órganos, claro, en la India. Claro. Y hay muchísimas denuncias con este tema. Por eso digo que sí, no sé qué, los políticos roban, vaya mierda país, el paro juvenil, que pillos con las facturas, que no sé qué, que si no me pongas IVA, que si España es un país de no sé qué. Bueno, pero está esto otro, ¿eh? Que conviene no olvidarlo. No, por supuesto que claro. No. Además yo creo que somos de los países... superpotencia mundial. Sí, primera en donación infantil, en donación de adulto, por órganos... todo tipo de guarismos que midas. España es superpotencia. De hecho, vienen a la ONT, que hacen una labor acojonante. Vienen de todos los países, todas las semanas reciben delegaciones de países que vienen, pero de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, a preguntar esto cómo lo estáis haciendo. Sí, lo gestionan muy bien. Sí. ¿Qué te pones para ir a la cama? Bueno, pues nada, un calzoncillo y una camiseta en invierno y nada más. Soy súper caluroso
y hay veces que duermo encima de la cama sin nada más, nada, ni gotas de Chanel. La 05, camiseta, exacto. Una camiseta absolutamente horrorosa, ¿sabes? Que tengo ahí. Una de las que más me pongo es una que tenía mi primo, que mi primo falleció con 30 y pico años, hace ya como 18 o 19 años, creo recordar, no, 17 o 18 años. Mi primo Luis Andrés me regaló una camiseta, yo le iba a ver cuando se estaba muriendo en sus últimos días, y me empezó a regalar cosas, libros, me regaló El Capital de Marx, me regaló libros de Mao Zedong, libros bueno, de historia política, de muchas cosas, y me regaló esta camiseta. Y está absolutamente desleída, transparente. O sea, es como, ¿sabes? Como parece una pieza sacada de una tienda de lencería, no me salía la palabra. Sí. Y porque por las transparencias, ¿sabes? Bueno, vamos a entrar en un tema. Para mí, Pedro ha sido, yo creo que el que más me ha costado leer. Dice, aún recuerdo el brillo de sus ojos cuando me lo iba a hacer. Una niña abusada, desvirgada y violada por su progenitor durante una década. Y la incomprensión de por qué lo cuenta cuando lo cuenta. Incluso su madre le pregunta, ¿y lo cuentas ahora? Ya. Pues Laura Cuevas, que tiene como 55 años ahora. Sí, es una historia muy terrible. Ella escribió un libro que se titula Sin filtro, sí, que a mí me llegó por una persona intermedia y estuve leyendo aquello y es de un explícito libro que duele. Ella estuvo viendo a sus padres incluso hasta mucho tiempo después. Date cuenta que ella vive en un pueblo pequeño, en los barrios, el que dirán la mirada continua del otro, ¿no? Y el problema de todo esto es que le descojonó por completo sus relaciones personales, ¿no? Entonces tiene una sexualidad súper complicada y tiene la vida patas arriba. A mí yo siempre escribo, cuando escribo un reportaje pienso en varias escenas y las ensamblo como si fuera una película, ¿vale? Entonces en la historia de ella me interesaba mucho, por supuesto, la primera vez y la última vez, ese momento en que tú dices, se acabó, ¿no? Sí. Que a lo mejor tienes 15, 16 y ella recuerdo que el tema de la culpa, esto es una cosa porque claro, eres una niña y es la persona más importante en tu vida y de algún modo ella pues, sentía placer y que eso te genere culpa, ¿no? O sea, cómo funciona la cabeza y cómo son capaces de joderte la vida, claro, vivir con esa culpa. Y bueno, es una historia muy tremenda, sí. A mí sí, también me marcó mucho. Y me estoy acordando de cosas que me pidió que no contara, que yo tengo anotadas, claro, pero que no puse en el reportaje, que son absolutamente tremendas, sí. Siempre en el periodismo hay mucho que no sale, que no le llega al lector. Que cuando dicen que es salvajada de reportaje, yo digo, pues si supieses lo que no te estoy contando. Exacto. Aunque hay gente que lo hace sin escrúpulos. Sí, claro, bueno. Hay una historia muy bonita. Dice, ¿me dejas que te adopte como madre, Margarita? Y ella dice, yo encantada, hija. Un flechazo entre la radiofonista que tenía un club de lectura y la nonagenaria que no tenía quien le leyera. Sí. Precioso. Sí, fue una historia de pandemia aquella. Sí. Había una señora muy mayor, yo estuve con ella en su casa, tenía una biblioteca absolutamente fascinante. Una señora con una cultura maravillosa, yo creo que tenía en torno a 90 años. Y joder, esta forma de quebrar de mucha gente, ¿no? Estábamos escuchando los aplausos, los sanitarios, etc. Pero había muchos fueguitos de gente que se montaba su historia, ¿no? Cómo ayudar en este momento. Y a mí me explotó la cabeza con aquella historia. Una señora que necesitaba vivir entre los libros, que necesitaba la cultura hablada, que necesitaba estar ahí con ese tam-tam. Entonces ella iba pasando los dedos, me contaba, por sus libros toda la mañana, igual que el que acaricia un gatito, ¿sabes? Por los lomos de sus libros en rústica, encuadernados en cuero, una señora con una biblioteca muy importante, muy elegante. Y yo me acuerdo lo bonito de este reportaje en el que una chica por teléfono llamaba para leerle obras de Rilke, para leer El Quijote, para leerle García Márquez, para leerle etcétera, etcétera, una señora mayor a la que apenas conocía, ¿no?
lo que me interesó mucho a la hora de escribir el artículo era saber que lo iba a leer ella, ¿no? Entonces, hay partes del artículo que estaban escritas como a ella, y ahora que tú que me estás leyendo, que te está leyendo esta otra persona, a ti, quiero que sepas que... Y poder hablar con ella. Eso es muy hermoso en un reportaje, cuando te diriges al protagonista, y no solo al lector, ¿no? Y sino al protagonista. Muy bonito. Sí. No voy a acabar con este tema porque es crudo, no, con este tema que te voy a preguntar ahora. Vale. Y luego te hago otra pregunta. Vale. ¿Qué pasaría si en lugar de venir, voy a decirte la víctima, quien lo ha sufrido, quien lo ha vivido, quien lo ha disfrutado, como este caso de Margarita, viene quien lo ha provocado a contarte la historia? Y te pongo un ejemplo que ha salido hace 2 horas. Un matrimonio que viola a un bebé y además le ofrece para que hagan otras personas lo mismo. No sé si lo has leído. Sí. Me parece... O sea, no me alcanza el adjetivo. Un bebé de 5 meses, creo recordar. ¿Qué pasa si es al revés? Si el que ha provocado esa brutalidad viene a contártelo. Ayer en una entrevista me preguntaron que a qué personaje histórico o no histórico entrevistaría si pudiera. Y mi respuesta fue a Hitler. Creo que la labor del periodismo también es tratar de explicar el mal. Porque a lo mejor no explicarlo, porque hay cosas que no tienen explicación. Esto no tiene ninguna explicación, más allá de que tengas un problema de salud mental bastante grave, pero ni aún así, porque yo he tenido familiares esquizofrénicos que no hacen este tipo de cosas. Pero bueno, yo qué sé. Pero yo creo que sí que el periodismo tiene que dar fe del mal y tiene que preguntar a la gente qué hace el mal. A mí me encantaría entrevistar a un pirómano, me encantaría entrevistar a un violador. Tuve la oportunidad de entrevistar a un maltratador que me contaba cómo le pegaba puñetazos a su mujer. Evidentemente eso no es lo que me interesaba el reportaje, pero bueno, tuve que escuchar esto. Mientras con la cucharilla le daba un café con leche unas vueltas y me preguntaba que si quería azúcar o no. Y tuve la oportunidad de entrevistar a un torturador que utilizaba un taladro para torturar a sus víctimas, un tipo que por 100.000 euros había matado fuera de España. Entonces... yo entrevistaría a esta gente. Me encantaría entrevistar a José Bretón, un tipo que mata a sus 2 hijos. O sea, ¿qué hay en tu cabeza para matar a tus 2 hijos? Preguntarle qué fue lo que hizo antes de matarlos, qué hizo después, qué haces después de matar a tus 2 hijos, cómo durmió ese día. Me interesaría saber qué cenó aquella noche. Me interesaría saber si les miró a los ojos, qué fue lo último que les dijo. Porque creo que son respuestas que tienen que ver con lo profundamente humano y me parece que son interesantes. Y sí, claro, a mí me interesa. Sé que no estamos en esas, sé que es al revés, ¿no? Es como que sí, hay que hacer como si eso no existiera, ¿no? Pero es que el mundo está lleno de cosas jodidas y creo que hay que contarlas desde los 2 lados. O sea que soy muy partidario de entrevistar a Ternera y a todos los terneras que haya en el mundo por cualquier lado, que no significa blanquear, significa preguntar. Exacto. Claro. ¿Para qué sirve un lapicero, Pedro? Buah. Para nada que sirve un lapicero, fíjate. Yo siempre llevo un lapicero encima porque me parece que es la herramienta tecnológica más maravillosa que hay. No necesita cargador, o sea, si se te rompe no pasa absolutamente nada, no, ¿sabes? No, es barato, si se cae el agua no pasa absolutamente nada, si se quema un poco tampoco, o sea, es acojonante. Sirve para muchas cosas, para rajarte una oreja, para quitarte la mierda de las uñas, con perdón, ¿sabes? Para muchas cosas. Sobre la oreja. Incluso para escribir. Yo los utilizo, yo subrayo compulsivamente. Sí. Los libros quizás sean ese tipo de cosas, cuanto más viejos están, más vida tienen, ¿no? Pero eso solo pasa con los libros. Cuando tú ves un libro muy nuevo, ¿verdad? Muy nuevo, que lleva mucho tiempo en una casa, dices, uy... Este libro está muerto, ¿verdad? Solo pasa con los libros. Y al revés, cuando ves una biblioteca marcada, ajada, con los picos doblados, con el lomo súper sobado, que lo abres y casi se descuaderna, que tiene anotaciones a un lado, es que ese libro está súper vivo. Y a mí me gusta ir marcando vida, ¿no? Y pasa una cosa muy interesante. Cuando subrayas un libro y relees, yo releo mucho. Y cuando releo, y he visto lo que subrayé hace 20 años, de algún modo está hablando de la persona que fui. Y yo digo, pero ¿cómo subrayé esta sandez? ¿Sabes?
Ahora, ¿y cómo no subrayé esto otro, no? Claro. Es muy interesante esto, Sí. porque habla del tú que fuiste. Exacto. Es como coger lo de Regreso al Futuro, el DeLorean, y volver allá, ¿no? Volver Eso allá es. atrás. Y eso me parece fascinante. Es como dejar piedras de lugarcito de quien fuiste, en tu biografía. Entonces yo recomiendo mucho esto. El lapicero siempre, un lapicero en el bolsillo. Pues he tomado yo muchísimas notas que están en Los Ingratos y Los Incomprendidos, notas en servilletas de bar, que se me ha ocurrido algo y lo he apuntado ahí. No Yo has tenía tirado... móvil. Ah, te iba a decir, no has tirado de No, móvil y le has... no, le me has estoy dicho. degradando porque últimamente sí anoto cosas en el móvil, ¿no? Pero el lapicero que no se te olvide. El lapicero lo llevo siempre. Es que vamos, es que es una risa. Yo puedo tener, no te exagero si te digo que tengo el orden en casa, entre 12 y 13 lapiceros distribuidos, entre los vaqueros, en la cartera de Adidas que llevo, en las cazadoras, alguna camisa, el cajón de la cocina, hay 2 lapiceros, en el coche hay un lapicero, en mi mesilla hay otro lapicero. Bueno, hay 2 lapiceros en mi mesilla, o sea, es como... Por si acaso. Sí, claro, pero nunca se sabe. tendrás donde anotar también. Sí, porque claro. las orejas no vas a estar. No, todo el rato. no, pero sí, siempre tengo papeles por los bolsillos. Y sacapuntas. Y sacapuntas, sí. Claro. Sí. Bueno, pero como tengo tantos lápices, ¿sabes? Tiro uno y cojo otro, ¿sabes? Pues muchas gracias por las Nada, malas notas. Nada, gracias a ti por este rato tan maravilloso siempre, Rosa. ¿Qué haces con tus emociones? Nada, yo soy un tipo bastante frío, ¿eh? Sí, esto tengo en casa fama de hablar poco, de ser bastante seta y poco cariñoso. O sea que, como verás... Algo así, porque... Con mis emociones nada, no hago nada más que intentar mantenerlas en una jaula. Ay, porque claro, esto está Sí. lleno de emociones. Sí, hay que tener cuidado con las emociones. Exacto. Sé que esto es duro, pero es así. Sí. Pues lo he hecho. Muy bien. Gustazo. Muchas gracias, Bob. Gracias a ti.